Bueno, buenas noches, muchas gracias, Jane. Uno como pastor evangelista, yo soy pastor evangelista, de alguna de las cosas que me da respeto a mí y temor es tomar el tema que les voy a dar hoy. Yo le estaba clamando a Dios y le decía: Señor, ¿qué quieres que le comparta a la iglesia? Desde el viernes, y el Señor me estaba inquietando todos los días. Y el tema que Dios me da hoy es algo que, un regalo que Él dejó, pero me daba temblor y temor. Ya van a ver por qué. Y espero que Dios hoy nos dé otra visión del tema. Amado Dios, Padre Celestial, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. A ti sea la honra, la gloria, bendito Padre Celestial. Señor, tú sabes cuánto me has inquietado desde que nos unimos en la iglesia, Señor, respecto a tu Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial. Hoy, Señor, en tu autoridad, que sobre toda autoridad, voy a hablar de algo tan amado por ti, Señor. Señor, coloca palabras remecidas en mi vida, y que hoy nos des doble porción del Espíritu Santo para entender cuál es tu voluntad, que es agradable, santa y perfecta en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, este tema lo coloqué: ¿qué significa el Espíritu Santo para un creyente? ¿Qué significa el Espíritu Santo para un creyente? En estos tiempos es muy normal. Siempre que voy a predicar sobre el Espíritu Santo es muy normal ya, porque muchas iglesias están viviendo con el pecado. Yo digo, si yo soy nueva criatura y nací y pasaron las cosas viejas, pasaron, como mucho dice, como los jóvenes y como muchas personitas viven en el pecado. Yo soy muy reverente e insisto mucho cómo me preparo yo para el culto. Se ha perdido la reverencia y el temor por el Señor. Entonces yo no estoy de acuerdo. Yo digo, ¿cómo yo como joven, o cómo puedo estar yo un sábado bailando, rumbeando, de pronto tener relaciones con mi pareja sin ser casado y venir el domingo al culto del Señor? Es tremendo, pero ya no hay temor. Los jóvenes es muy normal tener relaciones ya con las novias. Es normal. Para Dios no es normal. Para Dios no es normal el pecado. Muchas iglesias, y he debatido mucho este tema con muchos pastores, y dicen: no, pero es que es gracia. Le dije: sí, Dios en la gracia, pero que pasa el día que Dios venga por el arrebatamiento y no me encuentre siendo lo que Él me mandó, si no hay ese respeto. Y por eso les decía que me da temor cuando yo predico sobre el Espíritu Santo. En el libro de Mateo es el único versículo, Mateo 12:32, dice la palabra: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si Dios dice que si yo hablo contra el Espíritu Santo no me será perdonado, entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa conmigo si yo tengo el Espíritu Santo de Dios ahí contrincado? Yo le decía un día a unos jóvenes, le decía: yo no sé si yo me puedo quitar el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, espéreme acá, yo voy y peco y vuelvo y lo tomo. Espíritu Santo, espéreme acá mientras que yo voy y rumbeo y vengo y lo tomo, y vengo el domingo normal al culto. Yo digo que cuando yo me hice cristiano es porque nací de nuevo, y si yo nací de nuevo como criatura nueva, debo entender ese regalo que Dios me dio, que es el Espíritu Santo de Él. Porque muchos de nosotros no entendemos que el Espíritu Santo que Dios nos da fue un regalo que profetiza Joel y que se cumple con el Hijo de Dios. Y el mismo Hijo de Dios, como vamos a ver ahora, le dice que Él rogará a mi Dios
para que mi Dios pues nos dé un regalo mejor. Y los apóstoles no entendían, porque decían: ¿qué regalo va a haber mejor si estoy caminando con el Hijo de Dios? Pero el Hijo de Dios mismo dice: yo rogaré a mi Padre para que les dé un regalo mejor. Y ese regalo no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Y yo digo, tremendo. Si el Hijo de Dios, yo blasfemo contra Él, y dice Dios que yo blasfemo contra el Espíritu, no va a haber perdón. Que yo puedo blasfemar y me permite de pronto que yo suelte una palabra contra el Hijo de Él, y dice: bueno, tú tomaste algo mal contra el Hijo de Él. Pero dice: pero yo no te perdono que tú blasfemes contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde queda si yo peco contra el Espíritu Santo? Muchas veces tomamos las palabras de Dios a la ligera. Hoy estaba en una reunión y yo soy un hombre de respeto y de temor. Me fascina evangelizar. Por eso voy a lugares donde muchos no van. En la cárcel he visto grandes cosas en el Señor. Predicar en la cárcel es algo duro, pero es muy bonito, muy hermoso. Y este viernes me pasaba algo. Decía el Señor, cuando se acuerdan, cuando el rico Puloy le dice a Abraham, que estaba en el seno, que le permitiera que Lázaro fuera y le diera agua, y él le decía que no podía porque había un abismo, y le dice: permite que yo me levante y vayan de mis hermanos, vayan de mis hermanos y dé testimonio para que mis hermanos se arrepientan. Y él les dice: a los profetas tienen, escúchenlos; a los pastores tienen, escúchenlos, porque así tú te levantes y vayas donde ellos, no van a creer. Yo decía, porque dice el profeta y decía Abraham, porque aún así no hubiera quien hablara del Señor, las piedras mismas se levantarán y darán testimonio de Dios. El viernes yo estaba en la cárcel. Había una revuelta ahí tremenda, porque se metió unas personas que no son sanatrinas, bueno, y siempre llevan división. Y yo me fui hasta el fondo siempre a orarle al Señor. Y se viene el cacique y me dice: pastor, hágase en este rincón. Pero cuando llego con el cacique, se me viene a mí, porque este hombre fuerte que tiene mucho le dice a ellos: vengan, escuchemos la palabra que el pastor nos trae. Porque el pastor puede quedarse en la casa rascando, pero el pastor viene. Pero escuchen lo que dice el hombre. Dice este hombre: no miremos al hombre, no miremos al pastor, miremos al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Porque Dios trae a través de este hombre al Espíritu Santo para que nos dé palabra. Y dije yo: wow, la palabra de Dios se cumple. Las mismas piedras dando testimonio del poder de Dios. Las mismas palabras se levantarán. Y aquí Dios nos dice que nos va a dar el Espíritu Santo de Él para que recibamos. Cuando yo abro este regalo de Dios y yo me llevo, comprendo mejor y disfruto más que mi relación con Dios como Padre. Cuando yo miro este regalo de Dios y lo miro como es, con respeto, con temblor, con temor, mi vida no puede ser igual. Si nosotros entendemos el regalo que hay en mi vida, el regalo del Espíritu Santo de Dios, mi vida no puede ser normal. Yo no estoy yo respeto, pero hay veces cuando se pegan, nos volvemos muy cristianos católicos y miramos la palabra de Dios y no miramos con reverencia, sino que buscamos tener promesas. Y entonces nos pegamos de bonito: he aquí, criaturas nuevas somos, las cosas viejas pasaron. Y ve uno que salen y sueltan unos, no se saludan entre los hermanos y hay odio. Digo, ¿qué criatura nueva puede ser? Cuando yo recibo el Espíritu Santo de Dios para hacer eso, criatura nueva. Yo no puedo perder mi esencia, porque si Dios me escogió es porque Él quería que yo fuera así. Yo no puedo cambiar mi esencia y nunca la voy a cambiar, pero sí puedo permitir
pedirle a Dios que me dé de su espíritu con poder para hablar de la palabra de Él, que es muy distinto. Yo quiero que miremos unos puntos, porque en mismo Juan, en Juan 14, mire, en Juan 14 es el Hijo de Dios. Los que iban con Él y caminando no entendían. Juan 14, 16, Él les dice: y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Hijo de Dios el que nos está hablando. Ellos creían que tenían el mejor regalo, iban andando con su maestro. ¿Qué más podían esperar? Yo me imagino el poder de ser discípulo del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios les está diciendo: venga, es que yo voy a rogar al Padre. Si alguna palabra me gusta a mí, siempre repito y le estudio mucho, es Juan 14. En Juan 14 encuentra usted todas las promesas de la Biblia resumidas ahí. Porque Él empieza hablando con ellos, les habla de un camino, después les habla de una morada y termina hablándoles del mejor regalo. Y si alguien mejor que yo, entonces diría uno: wow, pero qué mejor que estar con mi maestro. ¿Qué puede haber mejor? Y Él les dice: va a haber algo mejor, el Espíritu Santo de mi Padre. El Espíritu Santo del Padre es el que viene a mi vida, es el que entra a mi vida, es el que me permite a mí la locura de la cruz, hacer locuras. Yo siempre he sido soñador. Estos días no me conformé y me decía mi esposa: ¿tú no te conformas? Dije: no me conformo porque voy a Supía. Y me fui a Supía, a otra fundación. Y ahora estamos en Supía. Pero es el Espíritu Santo que lo lleva a uno, y uno dice: cuando uno abraza a un joven, no saben lo que se siente cuando uno un abrazo de parte de Dios. Por eso yo nunca y siempre me he demorado para que la persona haga la oración de fe. Yo nunca le digo a una persona: ¿quieres hacer la oración de fe? Sino cuando la persona ha entendido y ha comprendido que es una criatura, que el Hijo de Dios pagó, que ya ese hombre viejo ha pasado, que Dios ya lo perdonó. Es la persona la que tiene que decir: yo quiero recibir al Hijo de Dios, yo quiero recibir ese regalo del Espíritu Santo, porque el mismo Dios dice que el Espíritu Santo está dado a los hombres, pero los hombres no le conocen, nosotros sí le conocemos. Esa es la diferencia entre nosotros ser llamados hijos de Dios y entre las criaturas que hay allá en el mundo. Pero muchas veces yo veo cristianos y digo: este no sé si es criatura o es hijo de Dios, porque se porta igual que una criatura. Porque no todos son hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Los otros tienen el Espíritu pero no le conocen, no pueden ser hijos de Dios, son criaturas de Dios. Esa es la gran diferencia de nosotros, mis queridos hermanos. Y entonces vamos a miremos desde dónde viene la promesa. La promesa fue dada por el profeta Joel. Joel 2, 28, 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea que mis hijos, el Espíritu Santo es una promesa para mis hijos, para mis hijas. No queda solo en mí. O sea que en mi casa entera recibimos esa promesa tan grande, y todos los que hay a mi alrededor deben de recibir esa promesa. Por eso nosotros tenemos que venir. Hoy estábamos en una reunión con un profeta que vino. Se arrimó y profetizó sobre mí
A mí me asusta cuando Dios me manda a hablar. Créame que me asusta. Hay cosas que me asustan, y más cuando la palabra de Dios. ¿Quién es uno? Yo decía, Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Tantos pastores que hay acá, y preciso viene a mí cuando yo tengo que dar el tema del Espíritu Santo de Dios, de entender que se ha acabado la reverencia. Entonces él decía algo que yo he dicho, ustedes me han escuchado hace muchos días, que yo vengo orando, que Dios me ha motivado, que Dios me tiene intranquilo. Y hace unos meses atrás con Fabián le dije, Fabián, yo tengo una intranquilidad, tengo muchas cosas. Y me dijo, pastor, nos vemos a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y estamos viendo obras, prodigios, milagros desde las 3 de la mañana. Y es la mejor hora. Y se despierta uno. Yo siempre le digo, Espíritu Santo de Dios, muéveme, inquiétame a buscarte. Porque ahí es donde Dios le revela a uno el secreto, donde Dios le muestra a uno el secreto. Y yo decía, hay mega iglesias en el mundo entero, hay templos grandísimos, hay obras grandísimas, pero hace rato que de esas obras el dueño de la obra se fue. Hace rato que el dueño de la obra se fue. Yo les decía un día a los líderes, les decía que un día había una señora a la puerta de una iglesia grande, un templo grandísimo, de esos que hay, donde la mera alabanza son más de 40 hombres, hay cámaras por todo lado, hay un despliegue de fama, de plata. Y la señora estaba afuera llorando. Cuando ella lloraba, una negrita se le arrimó a alguien y le dijo, ¿por qué llora, mujer? Y le dice, porque yo quiero entrar allá al templo a orarle al Señor, y no me quieren dejar de entrar porque yo soy negra, por mi color. Él la abraza y le dice, tranquila, que allá están hablando de mí, pero no me han dejado de entrar a mí. Hace rato me sacaron. Hace rato me sacaron. Por eso es que hay veces ya, yo decía, se ha perdido el amor. Cuando yo empecé la vida cristiana, yo siempre llegaba y el pastor pasaba revista y miraba que tuviéramos la Biblia y el cuaderno. La Biblia y el cuaderno, para ir uno a repetir. Porque muchas veces Dios le habla palabra y dice, qué palabra tan bonita. Dios me habló. ¿Y qué te habló? No sé, pero me habló. Me dio promesa. ¿Pero qué habló Dios ahí? No me acuerdo, pero me habló. Yo no sé. Y ya entramos a la iglesia, al templo, entramos, pero no entramos con esa reverencia que antes se hacía. Antes yo me acuerdo que cuando uno empezaba, los de pronto de más edad, la alabanza era con uno que medio sabía tocar la guitarra, y a uno le entregaban un librito. No habían voces grandes, pero uno no se preocupaba por las voces, uno se preocupaba por entonar la canción que el Espíritu Santo lo guiaba. Y eso se oía hasta bonito, o uno creía que se oía bonito, porque no habían voces estilizadas ni nada. Eso todo el mundo llegaba, pero el Espíritu Santo se movía con poder. El Espíritu Santo venía y uno veía milagros que hace tiempo no se ven. Restauración completa. Y uno veía cómo era posible que el Espíritu Santo, llegaba gente en silla de ruedas y se paraba caminando. Milagros que yo hace tiempos que no veo. Restauración completa. Y uno miraba esos hogares restaurados en muchas reuniones, en muchas prédicas, y uno decía, volvieron de nuevo. Y uno veía a esa persona restaurada. Hace días que yo no veo que se mueva el Espíritu Santo como se movía en otros tiempos, porque estamos alejados de Él, porque no queremos. Que el Señor fue exaltado a la diestra de Dios. Dios fue exaltado. Hechos 2. Vamos al libro del Hechos 2. Hechos 2, 23, 24. Dice la palabra: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuera retenido por ella. Este que fue levantado, este que dio la muerte por nosotros, nos estaba dando un regalo. Y el regalo dijo: yo me voy a ir, voy a ser levantado por mi Padre. Pero estaba rogando, y ha estado rogando siempre, para que el Padre nos diera un consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Él. El Espíritu Santo que nosotros lo tenemos tan abandonado, pero tan abandonado, que muchos jóvenes ahora ni le conocen, ni saben que está en nosotros, porque no tenemos charlas con Él, porque no le decimos: danos discernimiento, danos entendimiento, porque nos volvimos inmediatistas. Porque cuando yo abro el celular, la tablet, yo no voy a buscar lo que Dios me quiere decir, lo que el Espíritu Santo me va a revelar. Yo voy y busco un versículo que yo quiero leer. Yo voy y busco algo que yo quiero, no que me inquiete. Pero cuando yo muy de madrugada le pido al Espíritu Santo de Dios en mi devocional, le digo: Espíritu Santo de Dios, permíteme que yo hable con el Señor, muéstrame. Ahí es donde Dios va a hablar contigo. Dios no puede hablar conmigo a través de una tablet. Dios no puede hablar conmigo a través de un celular. Dios habla conmigo a través de su palabra. Es la única manera, porque es el Espíritu Santo el que me da la sabiduría. Yo no puedo estar hablando a las 3 de la mañana y buscar mi celular. ¿Por qué? Porque voy a encontrar el versículo que yo quiero. Porque como somos inmediatistas, yo quiero prosperidad, busco los versículos de prosperidad. Yo quiero sanidad, busco donde me hable de sanidad. Pero si de pronto Dios quiere hablarme de una tribulación, si de pronto Dios quiere hablarme de algo que no estoy haciendo bien, ¿cómo me va a decir? Por eso Dios dice muchas veces: yo te he hablado. Muchas veces damos promesas. Albita, no, Dios te va a hablar. Te digo, Albita, Jeremías 33:3. Pero Dios no está viendo por qué. Y Dios no le está mostrando a Albita a través del Espíritu por qué Dios le está diciendo a Jeremías 33: clama a mí. Porque es que Jeremías, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba Jeremías? No estaba contento, no estaba en la casa, no estaba bajo un tinto, no estaba en una poltrona. Jeremías estaba en un patio, detenido en la cárcel, acongojado, triste. Y era el que iba, el profeta para el pueblo, y estaba ahí. Y era la segunda vez que Dios le hablaba a Jeremías. O sea que Jeremías no estaba nada bueno. Dios me ha estado inquietando mucho. Y he estado con esos 3 profetas: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Tremendo, tremendo Ezequiel. Y Dios me vuelve a llevar a Ezequiel 33. Y me ha puesto muchas veces algo que ya no creemos y no se ve en las iglesias, algo que ya la gente no quiere hacer, ¿sí o no, Carlos? El atalaya para el pueblo. La gente quiere un pastor que le abrace, que le mime, que le quiera. No quiere un pastor que le diga: eso está mal. No quiere ese atalaya. Lo que menos queremos oír es una palabra que sea de ese atalaya, que nos diga: venga, es que todo no está tan bien. Y aquí la iglesia no está marchando todo color de rosa. Es que venga, Alba, Dios te ama mucho, pero Albita, ¿qué está pasando contigo? Entonces Alba ve a un pastor que siempre que ve a Alba le dice: Albita, ¿cómo estás de hermosa? Dios te bendiga, ¿cómo estás prosperando? ¿Cómo está tu vida de bien? Y la abraza. Pero Albita vio un negro que le dice: Alba, tú no estás bien. Dios está enojado contigo. No estás buscando a Dios. Dios te mandó, Albita, que mire. Albita dice: no, ese pastor es negro. No, yo me voy para el monito, para el blanco que me abraza y me quiere.
Ese atalaya no me suena. Ese atalaya no me suena. Porque ¿a quién de nosotros nos gusta la disciplina? ¿A quién de nosotros nos gusta ese atalaya que Dios tenía? Entonces una vez una persona me decía: pero pastor, es que usted me está hablando de la ley. Bueno, pero en el libro de Hebreos, de Hebreos 5, Dios me dice que Él me sacó en medio de los hombres. ¿Pero para qué me sacó? Para el servicio de los hombres. Y parte del servicio de los hombres, ¿qué es? Permitir que yo le diga al hombre lo que Dios quiere que el hombre escuche, no lo que el hombre quiere escuchar. No lo que el hombre quiere escuchar, lo que Dios tiene para mi vida. Porque muchas veces no cae bien lo que nos va diciendo el Señor. Juan 7:39, todos lo conocemos. Dice en el libro de Juan 7:39, dice la palabra de Dios: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de Dios. Porque cuando yo recibo al Hijo de Dios como Señor y Salvador, cuando yo le hago al Señor esa oración, que le estoy entregando mi vida, que me estoy entregando ante Él, yo recibo el mejor regalo, porque recibo 3 en 1. Porque lo primero que hace el Señor cuando me recibe, me dice: ahora eres hijo mío, heredero del reino, coheredero de mi Hijo Jesucristo. Y para que no estés solo, te voy a regalar lo que mi hijo me pidió que te regalara: mi Espíritu Santo. Tremendo. Tenemos 3, pero ¿cuántos de nosotros no hemos abierto el tercer regalo? El regalo más importante, el Espíritu Santo de Dios, que es el mejor regalo. El mejor regalo que tenemos, tener el Espíritu Santo de Dios. Hijos de Dios, si a mí me asusta, me aterra, me da rasquiña, me da de todo, es cuando la gente utiliza y se acostumbra mucho la sangre de Dios. Y eso parece un hisopo. Para todo la sangre de Dios. Cubren el perrito con la sangre de Dios, el enfermo con la sangre de Dios. El negocio, vamos a hablar por el negocio: yo cubro este negocio con la sangre, y eso la pintan. Dios mío, digo yo: Señor, ¿a dónde está el Espíritu Santo? Si es una solo, y fue un solo objetivo el Cordero sin mancha. Fue limpiar nuestros pecados para poder recibirnos su Padre, porque Él es el camino. Una vez nos limpia, que nos lleva al Padre. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a enseñar. El Espíritu Santo es el que nos muestra la vida que hay en la palabra de Dios. Yo no puedo leer la palabra de Dios, o no sé quién lo leerá en mis fuerzas, porque no la voy a entender. Es el Espíritu Santo el que me muestra y le da vida a la palabra de Dios. Carlos, que es más estudioso, ¿cómo hace uno para entender la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios? Yo no entiendo. Y seguimos, miren. El Señor dice que el Señor cumplió su promesa en el libro de Hechos 1:5. Esa promesa que Dios, el Hijo de Dios, nos deja. Hechos 1:5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos pocos días. Era la promesa del Espíritu Santo. Pero esa promesa no fue solo para los apóstoles. Esa promesa fue dada para todos nosotros. Las promesas de Dios, dicen, son en el sí y en el amén. Pero es que, venga, pastor, y las promesas de Dios no son en el sí y en el amén. Pero ¿de qué me sirve a mí recibir una promesa en el sí y decir amén cuando no estoy utilizando
ese regalo del Espíritu Santo para poder entender las promesas. Es como si a mí me dieran un carro último modelo, lo mejor, pero no me entregan las llaves ni la tarjeta de propiedad. Muchos recibimos el regalo, pero no lo utilizamos. El Espíritu Santo está ahí, nunca lo hemos abierto, nunca lo hemos utilizado. ¿De qué me sirve el regalo? ¿Cómo voy a entender las promesas de Dios en el sí y en el amén cuando no tengo el que me va a enseñar esa promesa? Cuando no comprendo ¿qué es ir allá? Si alguna cosa le duele a uno, es ver cuando un joven que uno le ha invertido, que ustedes me han dado en las fundaciones, y uno vuelve a ver que vuelve a caer. Yo con el director regional hay veces me dice: pastor, pero es que ese mire que usted le dio, que usted le vio y ya se fue. Y le dije: ¿qué quieres que yo haga? Y me dice: pastor, pues es que yo no pienso, es que usted. Le dije: es que yo no puedo mirar con los ojos que usted mira. No me ponga a mí, porque a mí 100,000 veces me hacen y se van, y 1000 veces tengo que recogerlo, 1000 veces tengo que recogerlo. Si 1000 veces tengo que vestirlo, 1000 veces tendré que vestirlo. Yo no sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo me dará fuerzas Dios para pedir por estos jóvenes. Porque ustedes creen que si yo fuera en mis fuerzas, yo me alejaría de mi casa, de mi hogar. Yo en mis fuerzas entraría a una cárcel. Cuando en una cárcel fue cuando mataron a mi papá, porque mi papá era director de una cárcel. Y mi mamá me crió diciéndome: cuidado, lo veo en una cárcel, porque nunca lo visitaré. Hasta ahí llega su madre. Y entonces yo me crié y yo decía: todos los de la cárcel son malos, porque me quitaron a mi papá. Y mucho tiempo divagué. Y un día Dios en el Espíritu me dice: tienes que ir allá. Tienes que ir allá y pedir perdón y hablar del perdonar. ¿Sabe qué es pararse uno en un patio y coger a un hombre de esos y decirle: hermano, perdone al que lo metió acá, perdone al que le hizo mal, perdone, yo te perdono y yo quiero que ustedes me perdonen? Yo un día predicaba en el patio uno y les decía: yo vengo aquí por un perdón de ustedes. Los que estaban ahí decían: este pastor llegó más loco que los otros, porque este pastor nos está pidiendo perdón a nosotros. Y les dije: yo tengo que pedirles perdón porque mucho tiempo los juzgué, los condené, porque mi mamá me había enseñado eso. Pero el Espíritu Santo me traía acá a pedirle perdón a ustedes, porque yo no soy nadie para condenar, nadie para juzgar. Solo Dios tiene el poder. Y no saben la terapia tan grande que Dios hizo en mi vida, porque tenía que ir allá. Porque desde pequeño mi rencor, ¿dónde fue fundado? En los que habían perdido su libertad, porque habían matado, unos cuantos, no fueron todos, habían matado a mi papá. Y ya había pasado mucho tiempo y yo seguía todavía condenando, porque no tenía el Espíritu Santo que me entendió y me levantó y me dijo: tienes que ir. Y yo en mis fuerzas no iba a ir. Fui en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios a abrazarlos, a decirles: hay un Dios que les ama, hay un Dios que les ama. Y ahí fue donde aprendí yo un día que Dios me mostraba que el ser humano vive mirando en el piso. Y si yo miro el piso siempre va a ser el mismo. Pero si yo miro al cielo, cada 5 minutos yo miro al cielo y voy a ver un cielo distinto. Por eso es que el Espíritu Santo me muestra que tenemos que vivir esperanza contra esperanza, porque ese Espíritu de Dios es vivo y cobra vida en nuestras vidas. En nuestras vidas, que el Señor tiene la plenitud para todos. Hechos 2, 38, 39. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícesen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios nos llamare. Arrepiéntase, bautícese. El arrepentimiento al bautizarme en el nombre de Jesucristo. Cuando Dios me perdona mis pecados, dice que voy a recibir ¿qué? El don del Espíritu Santo. Wow, cómo es el Señor de bueno. El paquete de Dios es completo, no es a medias. No es a medias. Yo no puedo sacar de mi vida como cristiano al Espíritu Santo de Dios, porque voy a ser un cristiano, como decía yo, un cristiano aguapanelo. Voy a hacer a medias tintas, porque el único que me rehuye a mí de pecado, el único que me dice cuando estoy fallando, es el Espíritu Santo de Dios. Créanme, a mí muchas parejas se han ido. Muchas parejas, porque yo les he predicado a muchas parejas que están viviendo, y les digo, yo les enseño, les muestro, pero no vuelvo a orar con ustedes porque ustedes están en pecado. Pastor, ¿cómo que en pecado? Si yo vivo con ella hace 13 años, le dije sí, pero entonces quitemos el libro de Gálatas, porque tú estás ¿qué? Fornicando. No, pastor, no, yo no le puedo cambiar la palabra, estás fornicando, porque no te has casado, porque no le has presentado tu vida y tu esposa al Señor. No, pero es que otro, no, yo no sé si otro pastor, otra iglesia dice que no hay problema. Yo sí veo problema, porque yo no puedo quitar las palabras de la Biblia. Pero es que uno dice que no, que cómo así, que yo ya me arrepentí, y entonces yo no voy a perder la salvación. Y yo le digo, yo no sé si la vas a perder o no, porque Dios es el que decide. Pero si el Espíritu Santo no te ha enseñado, yo te voy a enseñar, porque no has permitido que el Espíritu Santo te hable. Y yo le decía a una pareja, ¿qué pasa si tú estás fornicando y llega el arrebatamiento o tú te mueres? ¿Estás contra la palabra o no estás contra la palabra? La palabra de Dios es viva. Dios es un Dios grande, misericordioso, pero Dios enseña. Y en mi hogar tengo que presentarle mi hogar a Dios, presentarle mi hogar. Pero cuando dice presentar el hogar, tiene que haber arrepentimiento. ¿Y por qué a la gente no le gusta escuchar una iglesia de sana doctrina? Porque una iglesia de sana doctrina tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en la palabra humana, no en lo que yo crea, no en lo que yo piense, sino lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios me dice a mí, enseña. Pero no le quites ni una coma a la Biblia, ni le pongas una coma. Y yo no puedo enseñar algo que no esté en la palabra de Dios. Yo no puedo exhortar al pueblo. Y yo le digo a los jóvenes, cuídense, que ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso la locura de la cruz es dura. La locura de la cruz es dura. Y yo no puedo ir. Y mucha gente piensa que entonces yo voy, abrazo al drogadicto y estoy con él y todo. ¿Pero qué? No, es que eso tiene que ir más allá. Yo tengo que enseñarle, pero tengo que enseñarle después el arrepentimiento y el perdón. Yo a los meses de estar en la fundación, un día me paré con todos ellos y les dije, vengan, ¿qué leí aquí? Entonces hay un letrero grande que dice, aquí se pelea contra todas las adicciones. Y yo les dije, eso es mentira. Les dije, eso no puede ser, es mentiras. Y me decía, ¿cómo así, pastor, que es mentiras? Y les dije, sí, porque aquí están permitiendo que ustedes fumen, y es una adicción. Y por eso ustedes no se han sanado, porque ustedes quitan y vacían toda su ansiedad en el cigarrillo, pero salen afuera y vuelven a fumar. Tienen que luchar contra las adicciones, permitir que Dios les dé vida. Y la única vida que entiendo yo y que Dios me da vida es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. No hay otro, no hay otro. Yo no he visto el primer cristiano
que sea capaz de estar solo sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso los profetas, cuando Dios dice los profetas, era duro, porque Dios sabía que nosotros éramos blandengues. Pero los profetas, como Daniel, como estos jóvenes de Babilonia, no tenían el Espíritu Santo de Dios, pero tenían el temor de Dios, y no les importaba, defendían su temor de Dios. Por eso ese testimonio de Pedro, de Pablo, que era Saulo de Tarso, por eso Saulo dice: yo, Saulo, apóstol apartado por Dios. Pero él dice algo que es clave en la vida: yo, el arrogante, el que perseguía, me tuve que hacer esclavo del Hijo de Dios. Fue la única manera. Cuando él se arrodilló, se hizo esclavo del Hijo de Dios para poder predicar la palabra, porque él estaba en contra del Hijo de Dios. ¿Y quién le enseñó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es el cambio de un cristiano renovado y nacido en el Señor. No hay duda. Estudien la diferencia de un Saulo, porque todos nosotros éramos Saulos de Tarso. Todos nosotros peleábamos, íbamos a una iglesia, pero no habíamos tenido un encuentro con Dios. Éramos Saulos. Cuando recibimos ese encuentro con Dios, nos volvemos en ese Pablo. Pero cuánta renovación hay en mí. Se me va acabando el tiempo, pero es bueno entender esto del Espíritu Santo, que las personas más sencillas pueden tener el Espíritu Santo, los más sencillos. Hebreos 2, 7 y 8 dice la palabra: estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice la palabra que cuando recibieron al Espíritu Santo de Dios, iban y hablaban en lenguas. O sea, Dios no busca a letrados. Dios no busca letrados. Dios busca personas adoradoras. Y a las personas adoradoras de Él les da el Espíritu Santo, les da discernimiento, les da sabiduría. Nunca rechacen una oración. Nunca rechacen una oración. A mí un día me pasó. Yo no la rechacé, sino que estábamos un día en un culto y el pastor me ordenó, me dijo: Leo, vaya y ore por esa persona. Cuando yo fui a orar por esa persona no recibí una oración del pastor. Y me dice esta persona arrogante: ¿y usted qué va a hacer? Le dije: vengo a orar por ti. Me dijo: no, por mí no ore, por mí ora ahorita el pastor. Le dije: Señor, pues usted verá, yo cumplo órdenes y yo estoy enseñado a cumplir órdenes. Y si a mí me dijeron que orara por usted, pues por usted oro. Usted verá si rechaza la oración, pero yo le cumplo órdenes. Y si Dios le ordenó a mi pastor que me ordenara a mí a que viniera por usted, pues por usted oro. Usted verá si se lleva la bendición o no se la lleva. Pero yo cumplo órdenes, Señor. Y alto, y ese tipo arrogante. Y yo me puse a orar por él. Me puse a orar. Y el tipo se volteó llorando y me abrazó. Y le dije: toda la honra y gloria es para Dios. Yo cumplo órdenes. Y la vida de nosotros como cristianos es esa: cumplir órdenes. Cumplir órdenes. Yo no y Dios nos muestra eso. Sí, bueno, es mi voz bien aguda y este micrófono fallando, Dios mío. Es el Espíritu Santo de Dios, que no quieren que se duerman. No soy yo. No soy yo. Ahí me perdonan. Bueno, pero mire, por eso Dios da de su espíritu al que quiere y da sabiduría al que quiere.
Yo no sé si ustedes han visto un testimonio hermoso, los pastores de Amolonga. Miren ese testimonio. Unos pastores que no saben leer ni escribir, y cómo Dios los utiliza. Cómo Dios los utiliza para leer la palabra de Dios. Y cogen un libro del mundo y no saben, pero la palabra de Dios la predican como Dios se las coloca, con comas, y leen mejor que yo, y leen mejor que muchos. Yo decía, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Claro que sí. Ahora todos debemos de invocar en el nombre de Jesús. Hechos 2, 21, 24 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y este que fue levantado, este que fue llevado con poder, este que fue subido a los cielos, fue el que nos dijo: y van a recibir, porque yo le voy a rogar a mi Padre, para que mi Padre les dé un consolador mejor que yo. Ojo, y él estaba dando la vida. Qué mejor regalo. Estaba muriendo por ti y por mí. Y el que estaba muriendo en la cruz estaba diciendo que nos iba a llegar un regalo mejor: el Espíritu Santo de Dios. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros hace rato no hablamos con el Espíritu Santo de Dios, diciéndole: Espíritu Santo de Dios, muéstrame, muéstrame, muéstrame? Por eso, como hablaba el pastor Jaro el domingo, el pastor Montes el domingo, de esas personas que dicen que la maldición y que la bendición, era muy claro. Y después termina el pastor con la sulamita. Tremendo. Y hoy Dios termina este banquete de esta semana con el Espíritu Santo de Dios. Ustedes verán, iglesia, Dios está hablando. Y yo decía: Señor, y le pedía perdón. Decía: Señor, nos viven hablando de un avivamiento, pero Señor, ¿cómo va a haber un avivamiento si nosotros estamos sin avivamiento? ¿Cómo va a haber un avivamiento, Señor, si nosotros no estamos avivados? Si nosotros entre nosotros mismos no nos levantamos, y entre nosotros mismos permitimos que el pecado more en nosotros. Si entre nosotros mismos nos acostumbramos y nos da miedo hablarle a un joven, y nos da miedo, y entonces yo no entiendo cómo un joven termina aquí la alabanza y se va a chatear al celular. ¿Cómo está ese joven aquí parado predicándole al Señor? ¿Cómo un joven termina de alabar al Señor y se va para afuera a chismosear? Yo digo: Señor, es que la palabra no es para él, ¿es dotado o no? Entiendo. Yo no entiendo, con todo respeto de los jóvenes, pero yo no entiendo. Yo no entiendo cómo vengo a las cosas del Señor y cojo cualesquiera de nosotros y cojo el celular y empiezo a chatear y a mandar mensajes. O yo digo: uy, Señor, yo quiero un celular de ese porque seguro está chateando contigo. Y yo no he podido chatear con el Señor. He tratado, pero yo soy más bien malito para la tecnología porque me atropella, y no he podido chatear a través del celular con el Señor. Me toca hablar face to face y de rodillitas, así me duela la platina, así me dé el calambre. Yo siempre le oro al Señor. Entonces hay veces le digo: Espíritu Santo de Dios, pero no me despierte de esa manera a las 3 con calambre, porque es muy difícil, Señor. Entonces le digo: Señor, quítamelo, porque no puedo atender el calambre del cuerpo y la encalambrada que tú me vas a pegar ahorita con tu palabra. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión.
Pero hijos, se los digo con el amor de Dios, los jóvenes que están acá disfruten, porque no todos tienen esa bendición de Dios, ese privilegio. Si los jóvenes entendieran el privilegio de levantarse, de pararse acá, adorar al Señor. Si los servidores entendieran el privilegio de servirle al Señor. Si las mujeres intercesoras entendieran el privilegio de la intercesión. Porque el último ante el Señor es el pastor. Porque el pastor parado acá es lo que la intercesora está haciendo por él. La iglesia, ¿quién la levanta? Las intercesoras. Las intercesoras. ¿Quién prepara a un pueblo para escuchar la palabra de Dios? Una buena alabanza. Unos jóvenes empoderados con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y el joven, escúcheme bien esto, el joven que tiene el Espíritu Santo de Dios activado, viene ante Gustavo y le dice: Gustavo, hoy no ministro, no estoy en capacidad de ministrar. Cuando un joven está preparado, cuando un joven tiene el Espíritu Santo y activado, le dirá: Gustavito, pastor Gustavo, no me pongo hoy a interceder, no me ponga a trabajar hoy, no estoy preparado. Tengo pecado, tengo que confesar mis pecados, tengo que arrepentirme, ayúdeme, no me ponga en pecado, no me acolite. Créame que el joven, cuando tiene el Espíritu Santo de Dios activado, no va a hacer muchas cosas por el temor de Dios. Y terminamos, no como todos, porque hay mucho por hablar. Dice el Señor que cuando se cumplió la promesa en el libro de Hechos 1:2, ahí viene la promesa. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estaba hablando aquí de lo que el Hijo de Dios estaba hablando, cómo había terminado, y Él dio. Hijos de Dios, hay mucho del Espíritu Santo por aprender, pero el tiempo no nos da. Pero aprópiense del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente quiere ver obras, prodigios, milagros y señales, pero esas obras, esos prodigios, esos milagros no los va a entender si el Espíritu Santo de Dios no está en sus vidas. ¿Y sabe cuál fue el mal que nos dejó la pandemia? Nosotros no entendemos que somos sobrevivientes de una pandemia, pero lo peor que dejó la pandemia fue esto, con todo respeto, la tecnología. Porque es que el Señor no dijo: y reciban mi palabra a través en su cama, en su comodidad. No, Dios dice: venga, incomódese, venga a la casa del Señor. Y Él lo dice: y no dejar de congregarse como tienen muchos por costumbre. Pero la pandemia en las iglesias dejó eso. Tremendo. Y yo hay veces lloro y le pido al Señor, le digo: Señor, ¿cómo va a haber un pueblo avivamiento cuando viene un concierto de alguien y los jóvenes son 3 y 4 días viajando en una ciudad, mojándose por escuchar a una persona del mundo? Y yo decía: si el Espíritu Santo de Dios estuviera avivado en las iglesias, a las 7 estaría la fila para entrar. Pero nosotros llegamos como apurados y cansados, y nos está matando el tiempo, porque estamos ahí y bueno, y este acorde va a terminar, y muchas veces salimos ahí y el Señor, ay, yo iba a hablar con Noelia, pero Noelia se fue. ¿Cómo le voy a decir si se fue? Si me dejó con la palabra en la boca. Y yo tenía para Noelia una respuesta, pero Noelia no era. Hijos de Dios, permiten que Dios les hable. Busquen de Dios. Ustedes tienen aquí a las 5 de la mañana un chat. Utilicen ese chat. No se pongan: yo estoy una semana,
Una semanita estuve ahí, yo decía, Dios mío, ¿por qué no cogen pedacitos? No lean la palabra de Dios por leerla, por Dios. La palabra de Dios no es coger, perder ese madrugón y coger ¡pran! Un capítulo. No, es que me está diciendo Dios en esa intercesión. Cojan fragmentos de la palabra de Dios. Los salmos no lo lean de uno. Mire que los salmos vienen divididos por fragmentos. Cojan el salmo por fragmentos. Y los que van a interceder, cuando les den, pídanle a Dios el día anterior: Señor, yo no voy a leer la palabra por leerla, porque qué gracia es si se están levantando a las 5 de la mañana, y yo los felicito. Yo estuve una semana completa y yo estaba que decía, déjenme orar. Pero yo decía, no, aquí estoy. Pero con respeto yo decía, qué bueno, estas mujeres intercesoras a las 5 de la mañana no lean la palabra, escudriñen la escritura, porque decimos que en la palabra de Dios hay vida, pero tenemos que escudriñarla. Señor, ¿qué me tienes? ¿No entiendes? Tú no puedes coger a las 5 de la mañana y te vas a levantar, y si Albita le dice, bueno, hija, mañana usted vas a leer de tal a tal parte, tú le dices, Señor, ¿qué quieres que yo explique en este fragmento de tu palabra? Señor, ¿qué quieres que yo le diga? Porque si tú te vas a levantar y te lees la palabra y vas y la lees normal, pues sí, es la palabra de Dios, pero no va a haber eco. No va a haber eco. En cambio, Dios quiere utilizarte, y entonces Dios te da vida y Dios te muestra que tienes que decirle, porque Dios las mueve. Y yo las felicito a estas mujeres a las 5 de la mañana, porque es una hora durita, es una hora dura a las 5 de la mañana. Vamos a orarle a Dios, y me perdonan, pero no fui yo. Reclamos al Espíritu Santo de Dios y a Dios. A mí no me van a tirar piedra, porque yo simplemente soy una atalaya del Señor, no soy nadie más. Amado Dios, Padre celestial, Padre de amor, de bondad, de misericordia, bendito Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Bendito Dios, si nosotros entendiéramos ese regalo que tú nos diste, el poder que tú nos entregas a través del Espíritu Santo para escudriñar tu palabra, si nosotros comprendiéramos, Señor, por un momento ese regalo tan maravilloso de tu Espíritu Santo, bendito Dios, cuántos sufrimientos habría quitado yo de mi vida. Bendito Dios, si yo viniera a tu escritura y entendiera que tu escritura es viva, pero que esa vida de la escritura no me da la sabiduría humana. Esa vida en la escritura me la da el Espíritu Santo de Dios. Amado Dios, yo quiero hoy terminar orando por mis pastores. Señor, danos sabiduría. Toma a nuestro pastor Jairo, a nuestra pastora Alba, que vengan, Señor, renovados en tu espíritu. Señor, que descansen el cuerpo, pero que mientras ese cuerpo esté descansando, su cuerpo interior, su Espíritu Santo se esté llenando de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento para guiar a este tu pueblo. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito Dios, gracias por el amor que has puesto en mi vida para ir a las cárceles, para ir a las fundaciones, Señor. Señor, dame de tu espíritu y dame las fuerzas que necesito, Señor. Que yo pueda, Señor, llevar tu palabra, pero llevar tu palabra viva, tu palabra eficaz. Que me queme el deseo ardiente de alabarte, de bendecirte, de glorificarte. Mis queridos hermanos que están conectados, que la bendición de Dios Padre esté con ustedes, que el Espíritu Santo les tome. Y recuerden siempre, aquí está la casa, aquí están sus hermanos. Hay muchos de ustedes que yo quisiera darles un abrazo, de decirles quiénes son. Dios los puso, Dios quiere que vuelvan a la casa, que nos encontremos, que nos abracemos, que digamos gracias, Señor, gracias, Dios. Señor, gracias por esos tus hijos, y que tu palabra sea en la vida de ellos, en Cristo Jesús.
Amén, amén, amén. Buenas noches, Dios les bendiga, Dios me les bendiga a todos mis hermanos que se conectaron. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vaya con ustedes y permanezca con ustedes. Y recuerda que Dios nos ama y nos dejó su Espíritu Santo. Un abrazo y bendiciones.